Cuando pensamos en fuerza, casi siempre la imaginamos en forma de rigidez. Pensamos en músculos tensos, en muros que resisten, en voces que se imponen. Desde pequeños se nos enseña que ser fuerte significa no doblarse, no ceder, no mostrar fragilidad. Y sin embargo, en la sabiduría taoísta encontramos una verdad sorprendente. Lo más suave es, en realidad, lo más poderoso. Lao Tse, en el Tao Te Ching, escribió: nada en el mundo es más suave y débil que el agua. Sin embargo, nada la supera para desgastar lo duro y fuerte. Estas palabras nos invitan a replantear todo lo que creemos saber sobre la fuerza. El agua, con su aparente debilidad, es capaz de abrir grietas en la roca, de modelar montañas y de dar vida a todo lo que toca. No se impone, no lucha, no grita, y aún así transforma todo a su paso. El principio de la suavidad nos enseña que no es necesario endurecernos para ser fuertes, que la verdadera fortaleza no está en resistir hasta quebrarnos, sino en aprender a doblarnos sin perder nuestra esencia, que podemos enfrentar los desafíos de la vida no con violencia ni rigidez, sino con calma, flexibilidad y paciencia. Este video es una invitación a descubrir esa otra manera de ser fuertes. A lo largo de las siguientes enseñanzas, exploraremos cómo la suavidad puede convertirse en un principio de vida capaz de transformar nuestra forma de relacionarnos con el mundo, con los demás y con nosotros mismos. Quédate hasta el final, porque comprender esta paradoja no solo puede cambiar tu manera de enfrentar los problemas, sino también la forma en que entiendes la verdadera fuerza que habita en ti. Enseñanza 1. El agua como maestra de la suavidad. En el Tao, el agua es el símbolo más claro de la suavidad. Su aparente fragilidad es engañosa. No tiene forma propia. Se adapta a cualquier recipiente. Fluye siempre hacia lo bajo. Nunca compite. Nunca se impone. Y, sin embargo, es imbatible. Con el tiempo, desgasta la roca, abre valles y moldea paisajes enteros. Su poder no nace de la violencia, sino de su capacidad infinita de fluir. Lao Tse decía que quien se adapta al agua comprende la esencia del Tao, porque el agua enseña que la verdadera fuerza no está en la rigidez, sino en la flexibilidad. Un muro de piedra puede resistir durante años, pero eventualmente se agrieta, se derrumba, se rompe. El agua, en cambio, nunca se rompe, se transforma. Puede ser arroyo, puede ser lluvia, puede ser hielo, puede ser vapor, y en todas sus formas sigue siendo agua. Esa es la enseñanza profunda. La suavidad no es debilidad, es adaptabilidad, y en la adaptabilidad está la invencibilidad. En nuestra vida, ¿cuántas veces hemos creído que ser fuerte significa endurecernos, levantar muros, resistir sin ceder? Y sin embargo, esas defensas nos terminan quebrando por dentro. El agua nos muestra otro camino. Podemos atravesar los desafíos sin perder la calma. Podemos rodear los obstáculos en lugar de estrellarnos contra ellos. Podemos transformarnos sin dejar de ser quienes somos. El budismo comparte esta visión al hablar de la mente flexible. Una mente rígida sufre cuando la vida cambia, porque intenta que todo permanezca igual. Una mente suave acepta la impermanencia, fluye con ella y encuentra paz en el cambio. Los estoicos también lo entendieron. Para ellos, lo único que verdaderamente importa es cómo respondemos a lo que ocurre, no lo que ocurre en sí. Y esa respuesta siempre es más sabia cuando nace de la calma que de la rigidez. Practicar la suavidad en lo cotidiano puede empezar en lo más simple. En lugar de reaccionar con ira cuando alguien nos contradice, podemos respirar y responder con serenidad. En vez de resistirnos a un cambio inevitable, podemos observar qué oportunidades trae consigo. La suavidad no elimina los problemas, pero nos da la capacidad de enfrentarlos sin perder la paz. Recuerda esta imagen. El agua nunca se apura, nunca se tensa, y aún así siempre llega al mar. Tal vez, la fuerza que más necesitamos en este momento de nuestra vida no sea la dureza de la roca, sino la paciencia silenciosa del agua. En la siguiente enseñanza veremos cómo esta suavidad no solo nos ayuda a enfrentar obstáculos, sino que también puede transformar nuestras relaciones, convirtiéndose en una fuerza que une en lugar de separar. Enseñanza 2. La suavidad en las relaciones humanas. En la vida cotidiana solemos pensar que la mejor manera de ser escuchados o respetados es imponiendo nuestra voz, defendiendo con rigidez nuestro punto de vista, reaccionando con dureza cuando sentimos que alguien nos hiere.
Pero esta aparente fortaleza muchas veces termina levantando muros invisibles entre nosotros y los demás. Lo que parece protegernos, en realidad nos aísla. El Tao nos muestra otro camino, la suavidad como forma de relación. No se trata de callar lo que pensamos ni de dejar que otros nos dominen, sino de aprender a responder sin violencia, a escuchar sin juzgar, a expresar sin herir. La suavidad en las relaciones es como el agua que, con paciencia, pule la piedra. No destruye, no rompe, pero transforma con el tiempo. Cuando alguien nos ataca con palabras, lo habitual es devolver la misma energía. Pero, ¿qué ocurre si respondemos con calma? Lo más probable es que la tensión se disuelva. La suavidad desarma la agresión, porque no le da combustible. En lugar de crear un choque, crea un espacio. Ese espacio es donde surge la posibilidad de comprensión, incluso de reconciliación. El budismo nos recuerda que la ira nunca se apaga con más ira, del mismo modo que el fuego nunca se extingue con más fuego. Solo el agua, la calma, la suavidad, puede enfriar lo que arde. Y los estoicos enseñaban algo similar. No tenemos control sobre lo que los demás dicen o hacen, pero sí sobre nuestra reacción. Al elegir la suavidad, elegimos no entregarles nuestro poder. En la práctica, la suavidad en las relaciones se manifiesta en cosas simples, no interrumpir al otro cuando habla, aunque no estemos de acuerdo, esperar un momento antes de responder, para no reaccionar con el impulso del enojo, mirar con compasión, entendiendo que la dureza de alguien muchas veces es solo un disfraz de su dolor. Estas pequeñas actitudes, repetidas día tras día, suavizan incluso las relaciones más tensas. Imagina una gota de agua cayendo sobre una roca durante años. La gota parece insignificante, pero con el tiempo abre un surco profundo. Así también, cada acto de suavidad que sembramos en nuestras relaciones tiene el poder de transformar lo que parecía imposible de cambiar. La suavidad no es pasividad, es sabiduría. No es debilidad, es fortaleza consciente. Y cuando la llevamos a nuestras relaciones, descubrimos que une en lugar de separar, construye en lugar de destruir y abre caminos que la dureza nunca logra. En la siguiente enseñanza exploraremos cómo la suavidad, además de transformar nuestras relaciones, también es una fuerza que nos ayuda a enfrentar los momentos de crisis y dificultad personal, mostrándonos que ceder no siempre es perder, sino a veces la única manera de vencer. Enseñanza 3. La suavidad en los momentos de crisis. Cuando la vida se oscurece, cuando llegan las pérdidas, los cambios inesperados o los obstáculos que parecen demasiado grandes, lo primero que solemos hacer es endurecernos. Levantamos defensas, nos tensamos, luchamos contra la corriente con toda nuestra fuerza. Creemos que solo resistiendo con rigidez podremos atravesar la tormenta. Sin embargo, es en esos momentos donde el principio taoísta de la suavidad se vuelve más necesario. Imagina un árbol en medio de un huracán. Los troncos rígidos y viejos suelen quebrarse bajo la fuerza del viento, mientras que los bambúes, delgados y flexibles, se inclinan, se doblan, pero nunca se rompen. Y cuando la tormenta pasa, son ellos los que permanecen en pie. Así también ocurre con nosotros. Si nos aferramos a una idea fija de cómo deberían ser las cosas, la vida puede quebrarnos. Pero si aprendemos a inclinarnos, a ceder, a adaptarnos, descubrimos una fortaleza que sobrevive a cualquier tempestad. El taoísmo enseña que la suavidad no es rendición, sino inteligencia. Es comprender que no todo puede ser controlado, y que a veces lo más sabio es dejar que las aguas turbulentas fluyan hasta calmarse, en lugar de lanzarnos contra ellas. La suavidad nos enseña a esperar, a confiar en que el cambio es parte del orden natural de la vida, y que lo que ahora parece caos, con el tiempo se transforma en equilibrio. El budismo también nos recuerda esta verdad en su enseñanza sobre la impermanencia. Todo pasa, tanto lo agradable como lo doloroso. El sufrimiento nace cuando nos aferramos con rigidez a lo que no puede permanecer. La suavidad, en cambio, nos da la paciencia para atravesar las crisis con serenidad, sabiendo que también ellas tienen un final. Los estoicos, desde otra visión, coincidían con esta idea. Marco Aurelio aconsejaba: resiste y desiste. Resiste en tu interior, manteniendo la calma, y desiste de luchar contra lo que no depende de ti. Esa actitud, que parece suavidad, en realidad es la fuerza más grande, porque nos preserva íntegros en medio de la adversidad. En la práctica,
Aplicar esta enseñanza en tiempos de crisis puede significar aceptar que no todo se resolverá de inmediato. Puede significar permitirnos llorar, soltar, doblarnos sin sentir que eso es debilidad. Puede ser esperar un día más, confiando en que la tormenta no dura para siempre. La suavidad nos permite sobrevivir al dolor sin que éste destruya lo que somos en esencia. Recuerda, no siempre vence el más duro. Muchas veces vence quien sabe ceder. La crisis no siempre se atraviesa luchando. A veces se atraviesa aprendiendo a fluir. Y cuando lo logramos, descubrimos que esa suavidad que parecía fragilidad era, en realidad, la fuerza que nos sostuvo en pie. En la siguiente enseñanza veremos cómo la suavidad, además de ayudarnos en los momentos difíciles, también se convierte en un principio de liderazgo y sabiduría para guiar a otros sin necesidad de imponer ni dominar. Enseñanza 4. La suavidad como forma de liderazgo y sabiduría. En nuestra cultura, solemos asociar el liderazgo con autoridad, con imposición, con la capacidad de mandar y hacerse obedecer. Pensamos que el líder es aquel que levanta la voz, que marca el camino a la fuerza, que no se deja cuestionar. Pero el Tao nos muestra una visión distinta. El verdadero liderazgo no nace de la dureza, sino de la suavidad. Lao Tse enseñaba que el mejor gobernante es aquel cuya presencia apenas se nota, porque guía sin imponerse, inspira sin obligar, acompaña sin dominar. La suavidad, en este sentido, es una fuerza silenciosa que conduce a los demás no desde el miedo ni desde la imposición, sino desde el ejemplo y la comprensión. Imagina al agua una vez más. Ella no discute, no grita, no empuja con violencia. Simplemente fluye, y al fluir, todos los seres dependen de ella. Da vida a las plantas, calma la sed de los animales, refresca la tierra. Su liderazgo es invisible, pero esencial. Así también puede ser la suavidad en nuestra manera de guiar. No imponer, sino sostener. No dominar, sino nutrir. No obligar, sino inspirar. En nuestras relaciones, esta enseñanza se refleja cuando dejamos de controlar a los demás y aprendemos a acompañarlos. Un líder rígido exige obediencia. Un líder suave escucha. Confía y abre espacio para que cada persona despliegue su potencial. Esa confianza genera algo que la fuerza bruta nunca consigue: lealtad genuina, respeto verdadero y armonía en lugar de temor. El budismo comparte esta visión al hablar del maestro que enseña no con palabras, sino con su presencia. La suavidad de su vida, la paz que emana de sus gestos, se convierten en la enseñanza más poderosa. Los estoicos también lo comprendían. Para ellos, el verdadero sabio no se impone en la plaza pública, sino que gobierna primero su interior, y en ese autogobierno inspira a los demás. En la práctica, aplicar esta enseñanza en nuestro día a día puede significar elegir el ejemplo en lugar del mandato. Puede ser guiar a nuestros hijos con paciencia en lugar de con gritos, dirigir un equipo escuchando más que hablando, o incluso liderar nuestra propia vida desde la calma en lugar del autoexigente látigo interno. La suavidad como liderazgo nos recuerda que el poder más grande no es el que controla, sino el que libera. No es el que oprime, sino el que eleva, y que cuando aprendemos a guiar desde esa suavidad, lo que creamos a nuestro alrededor no es obediencia forzada, sino un ambiente de confianza, respeto y crecimiento mutuo. En la siguiente enseñanza exploraremos cómo la suavidad no solo se aplica hacia afuera, en nuestras relaciones o liderazgo, sino también hacia adentro, como una manera de tratarnos a nosotros mismos con compasión y paciencia. Enseñanza 5. La suavidad hacia uno mismo. Muchas veces hablamos de ser suaves con los demás, de tratar al prójimo con paciencia, compasión y comprensión, pero olvidamos que esa suavidad también debe comenzar dentro de nosotros. Somos, con frecuencia, nuestros jueces más duros. Nos castigamos por los errores del pasado, nos exigimos perfección, nos empujamos más allá de nuestros límites con la ilusión de que la dureza interna nos hará mejores. Y lo que obtenemos, en realidad, es cansancio, frustración y una sensación de vacío. El taoísmo nos recuerda que vivir en armonía con el Tao es fluir, no forzar. Y eso incluye la relación que tenemos con nosotros mismos. Ser suaves con nuestro interior significa aceptar que somos humanos, que estamos en proceso, que cometer errores no nos convierte en frágiles, sino en aprendices. Significa tratarnos como trataríamos a un amigo querido, con paciencia, con comprensión,
con palabras de aliento en lugar de reproches constantes. Imagina el agua acariciando una piedra. No la golpea, no la hiere, pero con su constancia, la suaviza, la pule, la transforma. Así también puede ser nuestra actitud hacia nosotros mismos. No necesitamos criticarnos con dureza para cambiar. Lo que necesitamos es la constancia de la suavidad, pequeños gestos de autocuidado, breves momentos de pausa, palabras que nos devuelvan confianza. El budismo enseña algo similar con la práctica de la meta, o compasión amorosa. Esta práctica comienza con uno mismo, desearse paz, desearse bienestar, reconocer que merecemos calma tanto como cualquier otro ser. ¿Por qué? ¿Cómo podremos ofrecer suavidad y compasión al mundo si no hemos aprendido a cultivarlas primero dentro de nosotros? Los estoicos, aunque con otro lenguaje, también lo sabían. Séneca aconsejaba no atormentarse por lo que escapa de nuestro control, y gran parte de nuestras autocríticas nacen precisamente de exigirnos controlar lo incontrolable. Ser suaves con uno mismo es soltar esa exigencia, aceptar nuestros límites y reconocer que incluso en la imperfección puede haber belleza. En la práctica, esto puede significar algo muy concreto: detener el juicio cuando fallamos y en su lugar preguntarnos qué podemos aprender. Puede ser permitirnos descansar cuando el cuerpo lo pide, en lugar de castigarnos por no ser productivos. Puede ser hablarnos con ternura en esos días oscuros, recordándonos que todo, incluso el dolor, es pasajero. La suavidad hacia uno mismo no es indulgencia, es sabiduría. No es renunciar al crecimiento, es crear las condiciones para que el crecimiento ocurra sin destruirnos en el proceso. Porque solo cuando aprendemos a ser suaves en nuestro interior, podemos enfrentar el mundo sin miedo y con verdadera fortaleza. En la siguiente enseñanza veremos cómo la suavidad, aplicada tanto dentro como fuera, se convierte en un camino hacia la paz interior, una paz que no depende de las circunstancias, sino que brota como un manantial silencioso en el corazón. Enseñanza 6. La suavidad como camino hacia la paz interior. Cuando pensamos en paz interior, solemos imaginarla como la ausencia de problemas, como un estado en el que nada nos perturba y todo fluye según nuestros deseos. Pero esa paz es frágil, porque depende de lo externo. Basta un contratiempo, una palabra dura, un cambio inesperado para que se derrumbe. La verdadera paz interior no nace de que todo esté bajo control, sino de cómo elegimos responder a lo que la vida nos presenta. Y ahí es donde la suavidad se convierte en un camino poderoso. El taoísmo nos recuerda que el mundo siempre cambia, que nada permanece fijo, y que resistirse con rigidez solo genera sufrimiento. La suavidad, en cambio, nos da la capacidad de aceptar lo que viene sin desgastarnos en la lucha. Es como el agua que no se rebela contra la forma del recipiente, simplemente la abraza, se adapta, y al hacerlo mantiene intacta su esencia. El budismo enseña algo similar al hablar de la ecuanimidad, la capacidad de permanecer serenos en medio de las altas y bajas de la vida. Esa serenidad no es indiferencia, sino la calma de quien ha aprendido a fluir con lo inevitable. Y para alcanzarla, la suavidad es indispensable. Una mente suave no se rompe con los cambios, los recibe, los observa y los deja pasar, como nubes en el cielo. Los estoicos también veían la paz interior como el resultado de una disciplina suave. Marco Aurelio escribía que la tranquilidad viene de aceptar lo que sucede con justicia y de actuar con calma en lo que depende de ti. Esa es, en esencia, la suavidad. No forzar lo que no está en nuestras manos, y actuar sin dureza en lo que sí podemos transformar. En la práctica, cultivar la paz interior a través de la suavidad puede ser tan sencillo como elegir no reaccionar de inmediato ante la provocación, como permitirnos respirar profundamente antes de responder, o como aceptar con serenidad un cambio inesperado en nuestros planes. Cada vez que elegimos la suavidad sobre la rigidez, estamos fortaleciendo la paz en nuestro interior. La suavidad no elimina los problemas, pero nos da la fortaleza para atravesarlos sin perder la calma. Nos recuerda que no necesitamos controlar cada ola del océano, sino aprender a navegar en ellas. Y cuando lo hacemos, descubrimos que la paz no es un lugar al que llegar, sino un estado que siempre estuvo dentro de nosotros, esperando a ser cultivado con suavidad. En la próxima enseñanza veremos cómo esta suavidad, convertida ya en una forma de vivir, se transforma en una fuerza silenciosa capaz de cambiar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean.
Enseñanza 7. La suavidad como fuerza transformadora en el mundo. Hasta ahora hemos visto cómo la suavidad puede ayudarnos a enfrentar las crisis, a relacionarnos mejor con los demás y a encontrar paz interior. Pero el principio taoísta nos muestra algo aún más profundo. La suavidad no solo cambia nuestra vida, también cambia la vida de quienes nos rodean. Es una fuerza silenciosa que, sin imponerse, tiene el poder de transformar ambientes enteros. Piensa en una habitación llena de tensión. Las voces se alzan, los gestos se endurecen, la energía se vuelve pesada. En ese espacio, basta con la presencia de una sola persona calmada, paciente y suave para que la atmósfera empiece a cambiar. Esa persona no necesita gritar ni imponer su visión, simplemente encarna la calma, y su suavidad se expande como ondas en el agua, influyendo en los demás sin necesidad de palabras. El taoísmo nos recuerda que lo que somos, lo irradiamos. Y la suavidad es contagiosa, porque invita a los demás a soltar sus propias defensas. Así como el agua refresca todo lo que toca sin pedir permiso, nuestra suavidad puede refrescar los corazones cansados de luchar, los espíritus endurecidos por el dolor y las mentes atrapadas en la rigidez. El budismo nos enseña la importancia del ejemplo silencioso. El Buda no convenció a los demás con discursos grandilocuentes, sino con la serenidad de su presencia. La suavidad en su andar, en sus palabras y en su mirada era en sí misma la enseñanza. De la misma manera, cada acto de suavidad que practicamos se convierte en un faro para quienes están atrapados en la dureza del mundo. Los estoicos también creían que la mejor manera de influir en los demás era viviendo según la virtud, no imponiéndola. Séneca decía que el ejemplo es más poderoso que la palabra. Cuando encarnamos la suavidad, mostramos que es posible ser firmes sin ser duros, fuertes sin ser violentos, influyentes sin ser opresivos. En la práctica, esta enseñanza nos invita a mirar nuestras acciones diarias. ¿Qué energía llevamos a nuestras conversaciones, a nuestros trabajos, a nuestras familias? La suavidad se cultiva en los gestos pequeños, en escuchar de verdad a alguien, en responder con calma cuando otros pierden el control, en mantener la paciencia cuando todo alrededor parece caótico. Y con cada uno de esos gestos, sembramos paz en el mundo. La suavidad, al final, se convierte en una fuerza transformadora porque no necesita imponerse. Como el agua, actúa en silencio, y sin embargo, lo cambia todo. Y tal vez ese sea el mayor poder que podemos ejercer, no el de dominar, sino el de inspirar, no el de quebrar, sino el de ablandar, no el de imponernos, sino el de transformar suavemente la vida de quienes nos rodean. En la conclusión veremos cómo todas estas enseñanzas se entrelazan en un principio taoísta simple y profundo, que lo más suave, lo más flexible y lo más humilde es, en realidad, lo que sostiene la vida y le da su mayor fuerza. A lo largo de este viaje hemos visto que la suavidad, tan despreciada en un mundo que glorifica la dureza, es en realidad una de las fuerzas más poderosas que existen. Nos lo recuerda el agua, que sin alzarse jamás, termina moldeando montañas. Nos lo muestra el bambú, que al doblarse en la tormenta permanece firme cuando otros árboles se quiebran. Nos lo enseña el silencio, que sin palabras logra calmar lo que el ruido nunca puede. El Tao nos invita a comprender que la verdadera fuerza no consiste en imponerse, sino en permanecer. No está en resistir hasta quebrarnos, sino en aprender a doblarnos para luego levantarnos. La suavidad no es debilidad, es inteligencia en movimiento, es sabiduría aplicada a la vida cotidiana. El budismo nos recuerda que responder con calma disuelve más conflictos que cualquier grito. Y los estoicos nos muestran que el dominio de uno mismo es la mayor forma de poder. Todas estas enseñanzas se encuentran en la suavidad, la capacidad de mantenernos firmes en lo esencial, pero flexibles en lo accesorio, la de vivir en paz sin renunciar a actuar, la de transformar sin necesidad de destruir. La invitación hoy es clara. No temas ser suave en un mundo que se endurece. Sé agua donde otros eligen ser piedra. Sé calma donde otros eligen ser tormenta. Sé flexible donde otros se rompen por su rigidez. Y descubrirás que esa suavidad, lejos de hacerte frágil, te dará una fortaleza que nada podrá doblegar. Practica la suavidad en lo cotidiano. Respira antes de reaccionar. Escucha más de lo que hablas. Sé paciente con los demás y contigo mismo. Recuerda que no necesitas imponerte para influir, ni gritar para ser escuchado. La suavidad es suficiente, porque en ella descansa el poder silencioso de la vida.
Tal vez este sea el mayor secreto taoísta, que lo más suave es lo que nunca se rompe, y que en lo que parece débil se esconde la mayor de las fuerzas.